sol. Alicia Chucapanguichi, tiukuna, tiakuna. Kutinjami, Callarnajupanchica, Kikingunapa, bajo un mismo sol ricuchiwan. Saludos cordiales a todos ustedes. Bienvenidos a los viajeros y viajeras mindalaes que empiezan a llegar a Otavalo desde distintas partes del mundo. Qué gusto ver caras conocidas que no habíamos visto hace mucho tiempo, ¿verdad? Enseguida revisemos lo que les traemos en esta semana. En Huachalá vamos a ver cómo se extrae el tzahuarmixqui, o sea, la savia del penco negro. Veremos cómo se teje la chuña o falda de las mujeres chachi. Conoceremos en la Amazonía la nueva ciudad del milenio, Pañacocha. En Mushugmuyu estaremos presentando las cosas de la casa y por supuesto la agenda cultural de esta semana. Kikingunaka, bajo un mismo solta Ricunajupanguichi. En el cantón Chuchufindi. En Huachalá, muy cerquita de Cayambe, se encuentran las mujeres que conservan aún la tradición de chaguar pencos, o sea, extraerles la savia. En nuestra visita a esta comunidad conocimos a una amable mujer que gustosa nos presentó la técnica que usa para obtener este dulce y fresco tzahuarmixqui del corazón de un penco negro. Veamos. Este sector es Comuna San Luis de Huachalá, barrio La Bola. 28 años vivo aquí. Y ahorita voy a hacer el hueco a la mata de penco, a donde se saca el mixque. Cuando está madura, ahí se le puede hacer. La mata máxima madura es en 15 a 20 años madura. Esta planta de tener unos 15 años. Ya está buena para hacer el mixque. Se llama chaguarmixque, es porque se escurre de las hojas del penco, se siente el mixque en el pulún, por eso se llama chaguarmixque. Este cuchillo me sirve para cortar la hoja del penco y aladear también los espinos para que no me lastime. Y esta barra es para hacer el hueco, después que corte la hoja del penco, para hacer el hueco. El limador es para afilar la herramienta. Este es el raspador. Este es el raspador para poder raspar el mixque, para que salga el mixque. Y este pilchicito es para recoger el mixque. Sí. Primero voy a quitar los espinos para que no me lastime, para tener facilidad de trabajar con este. Ya una vez que está sacada las espinas, voy a cortar la hoja de penco. Esta de aquí le voy a sacar, porque esta está más o menos recto para poder hacer el hueco, para que el hueco tiene que estar recto, para que no se regue el mixque. Ya está. Y ahora sí, cojo la barra, voy a hacer el hueco para que saque estas cosas. Esto también es de sacar por luna, porque no sale más fácil así por cualquier luna. En luna llena es bueno. Una vez que ya saqué eso, tengo que volver a cortar, a redondear esto para poder hacer el hueco más amplio. Para esto es el cuchillo. Una vez que está cortado, toca sacar con la misma barra. Esto tiene que hacer con mucho cuidado, porque si es que no hace con mucho cuidado continuo, se rompe la mata. Y ahí sí, una vez que esté roto ya no sirve. Y ahorita ya está hecho esto, ya está huequeado. Ahorita lo que voy es a dejar esto poniendo aquí mismo y dejar tapando. Para que esté tapadito, para que se esté consumiendo, para que se pudra unos días aquí. Para eso lo estoy tapando, para que no se cierre el hueco. Hay que rasparle dejándole 5 o 8 días. Ya ahí poquito a poco va sentando el mixque y se va cogiendo con esto que se llama pilche. Para coger el mixque se coge así, puede durar 2 a 3 meses, no más. Ahí se acaba ya poquito a poco, según va saliendo el jugo del mixque, ya se va secando, ya poco a poco ya se va deteriorando. Cuando la mata está nueva, solamente se coge en la mañana y en la tarde. No es 1 litro, medio litro.
porque el penco no es tan grande, entonces por eso sale poco nomás. Medio litro de mañana, medio litro de tarde. Sí, yo tengo que recoger desde algunas matas para que se haga una cantidad bastante. Dependiendo de las matas que se tiene, se recoge la cantidad. Esto yo aprendí porque mi difunta mamacita, cuando vivía a otro lado en San Isidro, en el mismo sector que es de San Luis de Guachalá, ella sabía hacer el mishque, entonces yo vi y aprendí solo viendo. Yo solamente de acompañante me iba, sabía estar viendo ahí lo que hacía, entonces un día dije, pues, ¿cómo haría mi mamacita? Entonces cogí yo la barra, me fui y yo mismo realicé esto. No, yo no le dañé, hice con mucha delicadeza, le traté de hacerlo más, todo bien, entonces me salió bien, desde ahí. Y esto no tiene que olvidarse, porque a veces, porque no es, yo sé que no es bastante ganancia, pero también estamos yendo a algo que es una costumbre antigua y esto no tiene que perderse. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06 2920 261. Sigan con nosotros. Vamos a la costa, a Esmeraldas, para visitar la comunidad Api de la nacionalidad Chachi. Ahí asistimos a una demostración de tejido. Doña Zoila Ñapa teje a mano chuñas, faldas coloridas que usaban las mujeres Chachi. Bueno, aún las siguen usando en ocasiones especiales. Veamos. En la provincia de Esmeraldas, los habitantes de la comunidad Chachi Api viven sus días entre costumbres y tradiciones ancestrales propias y otras adquiridas de los colonos. Aquí encontramos a una mujer que elabora las faldas tradicionales de las mujeres Chachi, a las que denominan chuña. Estos tejidos yo aprendí cuando era soltera, cuando tenía 14 años. Aprendí de una maestra. Aquí en esta comunidad solo una compañera nomás que sabe un poco, pero no sabe muy bien. Y los demás de las mujeres no saben nada. El vestuario que usaban antiguamente los chachis eran elaborados en algodón y otras fibras naturales que ellos hilaban y teñían a mano. Pero en la actualidad los hilos y telas que usan son productos sintéticos adquiridos en las tiendas del pueblo. Fiesta Malujunche. Se elabora eso principalmente para las fiestas tradicionales y en especial para lucirse en el matrimonio tradicional chachi. Anteriormente las mujeres chachi más les gustaba los dibujos rojitos, así como esta que está aquí. Ahora ya no. ¿Qué color le gusta ahora a la mujer chachi? A mí lo que más me gusta, el color verde de aquí o este. Sí, el moradito. Los diseños que la señora Zoila representa en su tejido no son hechos al azar. Son animalitos de la selva u otros seres de su entorno. Símbolos que con el paso del tiempo la gente va olvidando su significado y la historia que contienen. Las mujeres chachi hacían pajarito, monito, caballo. Hay veces cuando llegan los turistas, le ofrezco. Pero aquí nomás no, aquí no, casi no vendo nada. No. Una vez
Mis compañeras se fueron en Quito, pero dicen que, comparando con los de otavaleño, dicen que esto sale muy caro. ¿Ya? La comparaban con esos tejidos de allá. Y ese tejido no es como la de nosotros. Las jóvenes chachi, influidas por las modas de la actualidad, difícilmente usarán estas bellas chuñas que doña Zoila teje con tanta paciencia y cariño. La llamada civilización nos está cambiando tanto que preferimos uniformarnos con pantalones y blusas. Aquí ya llevo más de un mes aquí. En el día tan solo me hago un solo dibujito de estas, la que están aquí, la que ven. Un solo dibujito me puedo hacer. Cuando ya está esto ya terminado, le llamamos chuña. Chuña. ¿Ha terminado? Sí, pues cuando ya está terminado le llamamos chuña. Las mujeres chachi están usando la ropa tradicional con frecuencia o ya no usan. Ya no. La señora Zoila no desiste de tejer en su telar de cintura. Quiere conservar la técnica y los símbolos del tejido chachi, pero esta vez teje para hacer con sus telas bolsos individuales portavasos que aspira a vender a los colonos o a los visitantes de afuera. Esta es una muestra de cómo los hombres y mujeres chachis se esfuerzan por mantener vivas sus tradiciones en medio de un mundo moderno y globalizado. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajpangichi. ¿Le gustaría aprender cómo se dice en quichua las diferentes cosas de la casa? Bueno, tome nota mientras ve el método Mushugmuyu, para que luego coloque cartelitos en su casa con los nombres de las cosas y practique. Ponga mucha atención. Imanaya, bienvenidos a Mushugmuyu. Wasipi y Makunamanta, las cosas de la casa. Hoy vamos a aprender el vocabulario de las cosas de la casa en quichua. Primero van a escuchar las palabras en quichua y luego en castellano. Wasi, Casa, wasi. Alpa, suelo, alpa. Pirca, pared, pirca. Pungo, puerta, pungo. Tuku, ventana, tuku. Yanuna uku, cocina, yanuna uku. Llanta, leña, llanta. Nina, fuego, nina. Pacuila, fósforo, pacuila. Yanuna tulpa, cocina metálica, yanuna tulpa. Pataku, mesa, pataku. Tillarina, silla, tillarina. Mamawisha, cucharón, mamawisha. Wisha, cuchara, wisha. Manja, olla, manja. Puñuna uku, dormitorio, puñuna uku. Caguitu, cama, caguitu. Sagua,
almohada, Sawa, katana, cobija, katana, hermana uku, ducha, hermana uku, hispana uku, baño. hispana uku. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkaman, Alipunyata Charipay. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06 2920 261. Sigan con nosotros. El año pasado se inauguró la nueva ciudad del milenio Pañacocha, asentada a orillas del río Napo. Bajo un mismo sol fue a conocer el sitio y conversó con Julio Rivadeneira, quichua amazónico, beneficiario de este proyecto, quien nos permitió ingresar a su vivienda entregada por el gobierno, y donde pudimos conocer las instalaciones modernas que poseen estas casas, pero también el gran contraste con la forma de vida de los pueblos originarios. Pañacocha, ubicada en las orillas del río Napo, es la segunda ciudad del milenio que se ha montado en Sucumbíos. La parroquia está conformada en su mayor parte por comunidades quichuas, con un total de 860 habitantes. Viajando 2 horas desde Limoncocha, adentrándose en la selva amazónica, está la ciudad del milenio, construida con recursos de Petroamazonas, que corresponden a la nueva política de beneficios en favor de las comunidades de donde se extrae el petróleo. Yo me llamo Julio Rivadeneira, soy de la comunidad quichua Pañacocha, socio de la comunidad. Hay unas 66 casas más o menos. ¿Cuánto tiempo se demoraron en construir esta ciudad? Hasta que todavía nos falta entregar, estaba un año y medio, con unos meses más, un año más se pasaron esto. ¿Y cuánta gente cree usted que haya estado trabajando aquí? Había casi como 200 personas en total. ¿Y ellos dónde se quedaban, dónde se alojaban, qué comían? Ya, ellos comían en los comedores que tiene acá la comunidad, tienen en ese hotel que ve aquí al frente nuestro. De ahí hacían carpas, y entonces ahí dormía la gente. ¿Podemos visitar un ratito? Claro. Vamos un ratito, quiero visitar, entrar a hacer unas tomas. Y esta casa está equipada. Está la cocina eléctrica, táctil, que esto también es con nueva tecnología. Está la refrigeradora, las mesas, las sillas, la computadora que está conectada con internet. 3 dormitorios, acá es de la matrimonial, acá son de mujeres y de hombres. Esta ciudad, que se instaló de repente en medio de la selva amazónica, cuenta con luz eléctrica, agua potable, alcantarillado, una unidad educativa del milenio, un centro de salud, un centro de telecomunicaciones que provee a las viviendas de teléfono e internet, alumbrado eléctrico, calles adoquinadas, en fin, todo lo que el Estado describe como bases para un buen vivir. Bueno, ahorita lo que sí solamente hay que pagar los servicios básicos, ¿no? Lo que se ocupa, según la ocupación que se tenga. Pero por la construcción. De la construcción no, ningún centavo. Soy un finquero que tengo mis productos y por ahí me sustento un poco. A veces hay trabajito, entonces me voy por cualquier trabajo. Yo vivía en la finca, tenía en la finca aquí casi unos 6 kilómetros. Y era muy triste por mis hijos que verdaderamente sufrían el tiempo al llegar a la escuela, que yo ahorita estoy a un paso de la escuelita, pues entonces estoy contento con este servicio, porque mis hijos tenían que caminar 2 horas a camino para consultar, a veces tenía que ir hasta las 9, 10 de la noche cuando estaba y tenía que ir a remo, entonces era muy peligroso. ¿Y ahorita quién cuida la finca?
Yo mismo, nosotros mismos. Ahorita aprovechando que estaba en un trabajo, ahorita como estoy en la finca. O sea que yo aquí casi solo vengo así por estos momentos, de ahí paso yo en el día, paso en el trabajo, en la finca. Con este proyecto, el Estado quiere vencer la pobreza en esta región, pero también esto significa un enorme cambio para los habitantes quichuas de Panacocha, que están acostumbrados a vivir en sus fincas cuidando sus territorios, sus cultivos, sus animales domésticos, en sintonía con la naturaleza. Más antes yo cocinaba a leña y gas, cuando había. Más que todo casi a leña. Y ahorita con esta nueva tecnología, estoy feliz, solamente esperamos que no haya cortes de energía, ¿no? Porque si no, lo mismo que nada. Contento porque realmente estoy bien cómodo, la casa también es grandecita, donde que todos mis hijos pueden estar tranquilos, también amplio. Al menos para mí esta comodidad es nuevo, en nuestro tiempo nunca me había visto. Con los proyectos que va a haber, las comunas que no han sido beneficiadas, si vienen acá en esta parroquia que está viendo para allá inmensas tierras, pueden ser beneficiándose por la educación que va a haber aquí ahorita. La educación del milenio pues va a ser muy buena y están con la mira que de muy lejos van a acercarse acá por el internado y todo. Se ha dicho que en el futuro se construirán en total 200 ciudades del milenio en la Amazonía. Pero pensemos, ¿será que los planificadores de estas casas tomaron en cuenta el factor cultural para construirlas? Hoy, en Panacocha, en la zona urbanizada, no se puede criar animales para consumo y tampoco sembrar, actividades propias de los habitantes de la localidad. Veamos cómo se adaptan los pueblos originarios a estos modelos externos sin perder totalmente sus costumbres e identidad. Esperemos para ver. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Piensa aquí comunidad Picapanchi que pauca raimita pusa activo kunao, se que asa utata puripanchi kinga ima sutita kapangi imata tasina kapangi. Yo kami kapane Luis Humberto Yamberla. Presidente de Pauca Raime Miñoca Capane. Kaita kajarin pascane me a 15 de noviembre mana chamanda mi asa señor Rospo Samu pascane nya kaita nyaupa ma juchinga payas. Kai raimita apangapa ka imasa tasina kapangi pikuna tayana panahopa. Bueno, kai raimita apangapa ka nyaupa ma apangapa ka kapang mi kai komunidad kunande sina komisión kunande y auspicio gonda maña pascanche me cheihawa ima estaban rico china kona tiana ima pastuta ima sina tusuna kona ima pastiana chukapa are chay pasmanda ka tiana mi kapang compañero kaja re japita me banda guasamuna kapanche inya kutinya kaipi ina workshipa nya disco kana kapanche tutago kama nya kuting 5 de marzo pe me kana kapang asya presentago de grupo Kunawang y chapacate nya kuting nya orquesta ya chipanche orquesta me kapang los pupilos del río me kapang asa gutar mari panche kai tío Rafael Yamberla kiki me puse kupangi kai comisión de deporte y cultura nacho tío ima modalidad abierto ima persona tiapa ima esta edad con ima esta pusana kapang kai pika iskai categoría tiana kapang tanto semi veteranos y indoor fútbol abierto kapang. Premio Hawame Rikunaj Pascanchi y Masha Kaipi presente Kapang Copa Mundial y Shuguyun Taguta entregar Renajpanchi primer puesto más semi veteranospi Katipi Kapang Kati ya Gukuna Ishkai Wagra Chaipi Kapang Shuwagra y cuarto Kapang Shuwagra incluido medallas Kapang tercer puesto Kam. Chayka maymanda equipo con ata kayman pujanga pa sama da yachapa. Kaymanga shamu Kapang Cotacachi, lado ya vecino Kunamanda, Otavalo Kunamanda, Atuntaki Kunamanda, San Roque Kunamanda shamun Kapang. Ali Macapa. Taita Pedro Maldonado kikin presidente Kapang kai Comunamanda nacho. Kikin yadis kamanda ka masna watata y masna kajari barka kaipi raimik. Kaita mi kaparka nyukanchi pukjangarkanchi chamastime nyukanchi mekanchi club deportivo Pinzaki. Chaymanda nyukanchi pukjankashkanchi inti pashuri kunapi yacharapanchi Otavalo pisina inti pashuri pukjuras. Puringarkanchi najata ka chamastime carnaval ka ilumang puringarkanchi.
Chayta quillarapi sea que shukunanerga ya tanto por ensinarse ñukanchik shushanchik manishpa kallariparkanchik ñukanchik contador kanchik Pauca Raymita. Ari tío. Sí, ya está kikimbas como presidente kay Pauca Raymita ñapan pusipa ka suka chita sina per sina convidas pa tukillata kay masama pachonispa. Ya. Ñuka parte manda ka golpe kaypi rikunaqkunata invitapani kayman participa mucho en esta pujados taytakunata jovenkunata kaypi golpigo pacta yalishpa ashtawan amistadta charingapas sina vecina comunidadkunawan Yusulpay. Kikingunaka bajo un mismo solta rikunaqpangichi. Y cerrando el programa de hoy, les presentamos la agenda cultural de esta semana. Sábado 8 de febrero, show artístico internacional con la presentación de Banda Fiesta de Colombia. Hora 21 horas. Lugar Plaza Cultural Libertad. Martes 11 de febrero, noche cultural en homenaje a Imbaya, con la presentación del trío Los Valentinos y el grupo Rondador. La hora 20 horas. Lugar Parque de Imbaya. Miércoles 12 de febrero al 2 de marzo. Fiesta por los 16 años de cantonización de Antonio Ante. Lugar Atuntaqui. Viernes 14 de febrero. Primer Festival del Amor y la Amistad. Hora 13 horas. Lugar Coliseo de Deportes de Atuntaqui. Serenata anteña con la presentación de Armonía 3. Grupo La Tuna y trío Los Garles. Hora 21 horas. Lugar Plaza Cultural Libertad. Sábado 15 de febrero, ciclo paseo, hora 9 horas, lugar Partida Plaza Cultural Libertad. Festival de bandas con la presentación de las bandas municipales de los cantones Rumiñahui, Mejía y de Antonio Ante. Hora 19 horas, lugar Parque Mariscal Sucre. San Miguel de Urcuquí, domingo 9 de febrero. Fiestas por los 30 años de cantonización de San Miguel de Urcuquí. Toros populares, hora 15 horas. Lugar Estadio Rafael Cabrera, Urcuquí. Festival artístico musical, hora 18 horas. Lugar Parque Central de Urcuquí. Otavalo, sábado 8 de febrero. Noche cultural en multieventos, hora 19 horas. Lugar Multieventos, calle Quito, entre Roca y Atahualpa. Viernes 14 de febrero, lanzamiento del primer proyecto investigativo teatral y musical, Matrimonio Quichua. Hora 19 horas 30. Lugar Antigua Escuela Sarance, Abdón Calderón y Modesto Jaramillo esquina. Y por supuesto, las vísperas del Pauca Raimi Pinzaquitío 2014, el sábado 15 de febrero. Están cordialmente todos invitados. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. Alisa Chucapanguichi tiakuna tiokuna. Kutinjami Callarina Jupanchi, que Kikinunapa bajo un mismo sol ricuchiwa.